En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos 6, 17, 29. En aquel tiempo, Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un gran banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta, y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este viernes de la 21ª semana del tiempo ordinario. Hoy la Iglesia celebra el martirio de Juan el Bautista. El Evangelio describe cómo fue martirizado el mayor de los nacidos de mujer, sin proceso, durante un banquete, víctima de la prepotencia y de la corrupción de Herodes y de su corte. Veamos unos puntos de reflexión que nos llevan a mirar a aquel que nació para bautizar al autor del bautismo. Primero, causa de la prisión y del asesinato de Juan. Herodes era empleado del Imperio Romano. Mandaba en Palestina desde el año 63 a.C. Era César el emperador de Roma. Herodes, para no ser depuesto, trataba de agradar a Roma en todo e insistía sobre todo en una administración eficiente que diera lucro al imperio y a él mismo. La preocupación de Herodes era su propia promoción y seguridad. Por esto, reprimía cualquier tipo de subversión. A él le gustaba ser llamado bienhechor del pueblo, pero en realidad era un tirano. Flavio Josefo, escritor de la época, informa que el motivo de la prisión de Juan el Bautista era el miedo que Herodes tenía a un levantamiento popular. Su denuncia contra la moral depravada de Herodes fue la gota que hizo desbordar el vaso, y Juan fue llevado a la cárcel. Segundo, la trama del asesinato. El cumpleaños de Herodes, el banquete, la fiesta, las danzas, las orgías, ambiente en que los poderosos del reino se reunían y hacían sus alianzas. La fiesta, además, contaba con una presencia de los grandes de la corte y de las personas importantes de Galilea. En este ambiente se trama la muerte de Juan el Bautista. Él era una denuncia viva del sistema corrompido
y fue eliminado bajo pretexto de un problema de venganza personal. Esto revela la debilidad moral de Herodes. Tanto poder acumulado en mano de un hombre sin control de sí. En el entusiasmo de la fiesta y del vino, Herodes hizo un juramento a una joven bailarina. Supersticioso, pensaba que tenía que mantener su juramento. Para Herodes, la vida de los súbditos no valía nada. Marcos cuenta el hecho y deja a las comunidades y a nosotros sacar nuestras propias conclusiones. Tercero, entre líneas, el Evangelio trae muchas informaciones sobre el tiempo en que Jesús vivió y sobre la manera en que era ejercido el poder por los poderosos. Galilea, tierra de Jesús, era gobernada por Herodes Antipas, hijo del rey Herodes, y sobre la manera en que era ejercido el poder de los poderosos. Galilea, tierra de Jesús, era gobernada por Herodes Antipas, hijo del rey Herodes el Grande, desde el año 4 a.C. hasta el 39 después de Cristo. 43 años de gobierno. En todo el tiempo en que Jesús vivió, no hubo cambio en el gobierno de Galilea. Herodes era dueño absoluto de todo. No daba cuenta a nadie. Hacía lo que se le pasaba por la cabeza. Prepotencia, falta de ética, poder absoluto, sin control por parte de la gente. Cuarto, Herodes construyó una nueva capital llamada Tiberíades. Séforis, la antigua capital, fue destruida por los romanos en represalia por un levantamiento. Esto aconteció cuando Jesús tenía unos 7 años. Tiberíades, la nueva capital, fue inaugurada 13 años más tarde. Jesús tendría unos 20 años. Era llamada Tiberíades en honor a Tiberio, el emperador de Roma. Era un lugar extraño en Galilea. Allí vivían el rey, los grandes, los generales y los magnates de Galilea. Allá moraban los dueños de las tierras, los soldados, los policías, los jueces. Así se levantaban los impuestos y el producto de la gente. Allí Herodes hacía sus orgías de muerte. No consta en los evangelios que Jesús hubiese entrado en Tiberíades. Quinto, en los 43 años de gobierno de Herodes, se creó toda una clase de funcionarios fieles al rey, escribas, comerciantes, dueños de tierra, fiscales del mercado, publicanos, recaudadores de impuestos, promotores, jefes locales. La mayoría moraba en la capital gozando de los privilegios que Herodes ofrecía, especialmente la exención de los impuestos. Otra parte vivía en las aldeas. En cada aldea o ciudad un grupo apoyaba al gobierno. Varios escribas y fariseos estaban ligados al sistema y a la política del gobierno. En los evangelios, los fariseos y los herodianos reflejan la alianza entre los poderes de religioso y civil. La vida de la gente en las aldeas de Galilea era muy controlada por el gobierno y la región. Era necesario tener mucho valor para comenzar algo nuevo, como hicieron Juan y Jesús. Era lo mismo que atraer sobre sí la rabia de los privilegiados. Tanto el poder religioso como del poder civil, así como de el poder local y estatal. Que el poder jamás se nos suba a la cabeza y que en nombre del poder no estemos dispuestos a hacer tantas y tantas barbaridades que nos apartan del reino de Dios y de su justicia. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abundantes bendiciones, un santo día.